Bueno, muchas gracias. Primeramente quiero agradecer a todas las autoridades organizadoras del Estado Vaticano, el Papa Francisco, Su Excelencia el señor Canciller Marcelo Sánchez Orondo y las autoridades de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas que han hecho posible que estemos todas acá, y yo lo aprecio y lo agradezco de corazón. El tema que elegí es un tema que estoy trabajando en los últimos tiempos, que tiene que ver con la responsabilidad de los estados en el orden patrimonial y asistencial para resarcir y asistir a aquellas personas que son víctimas y que sufren daños causados por la criminalidad internacional, en especial la que vulnera todo lo que tiene que ver con el género, y básicamente voy a hacer referencia a la trata de personas, pero creo que todas las consideraciones que haga son analógicamente extensibles a los otros delitos, tráfico de órganos, bueno, todas las formas de esclavitud y explotación modernas. En los últimos tiempos ha habido un crecimiento en la preocupación por cumplir debidamente la totalidad de los múltiples compromisos que tienen los estados en esta materia. Hay un amplio barco de deberes que están asumidos en los tratados y convenciones internacionales, y que si estos deberes son efectiva y adecuadamente cumplidos, se espera que tengan un impacto positivo, no solamente para enfrentar y reducir la criminalidad transnacional de estas figuras delictivas, sino también para restituir y rehabilitar socialmente a las víctimas. Sobre estas novedades, sobre estas cuestiones, ha habido novedades en el derecho argentino que yo les quiero compartir. El punto focal en el que yo parto en mi tesis es que las respuestas reparatorias y asistenciales merecen una especial atención. Mi preocupación es que no la estén teniendo debidamente, porque el foco es colocado con demasiado énfasis, que está bien, de todas maneras, sobre la respuesta penal, sobre la persecución criminal. Y no tenemos que olvidarnos de la respuesta reparatoria y asistencial. Yo en estas palabras no voy a hablar solamente de la respuesta, sino que de hecho voy a trazar una vinculación entre el marco teórico del plano penal y cómo puede impactar negativamente, si no lo trabajamos bien, en quitar resarcimiento y quitar la respuesta asistencial del Estado, que es esencial. El concepto inspirador de mi estudio tiene que ver con la sección 123 que leemos en Laudato Si, que se refiere al concepto, que es muy importante, de los daños inevitables. El Papa Francisco destaca que para las poblaciones vulnerables, la cultura contra la cual él critica, ha creado una idea de que ciertos daños que sufren los vulnerables son una situación que hay que soportar, que hay que conformarse con ellos, que es inevitable. Este tema me conmovió porque tiene una raíz que yo le encuentro, una raíz alágica por la alajá y una raíz en el ideario de la Torá, que me guía, y de la Laudato Si, que también me guía, por esa compatibilidad que encuentro entre ambos textos. Y lo que quiero plantear es que no debemos considerar que los daños de esta población vulnerable son inevitables, sino que tenemos que luchar contra ellos. Básicamente encuentro las siguientes problemáticas sobre la base de estudios empíricos de los países. La primera, me preocupa que hay naciones en las cuales, por el pago de una suma de dinero a las víctimas, el perpetrador del delito de trata de personas puede quedar impune.
esta solución que existe y la tenemos en sistemas jurídicos como Kazajstán, pero podría haber en otros, y en los relevamientos a veces es difícil captar, pero flota una idea en este sentido, debe ser evitada si en nuestro marco conceptual concebimos a la trata de personas como realmente un delito de lesa humanidad, con mayúscula, con todas las letras. No hay posibilidad de probation, no hay posibilidad de eludir la responsabilidad penal de un delito grave con el pago de una suma de dinero. Podría ser, como recuerdo que dijo la honorable Anne Blackburn Rigsby hace unos minutos, que se lo procesa como un delito menor, casi administrativo, se le quita gravedad y entonces se paga y se elude la responsabilidad penal. Es una manera injusta y distorsiva de ver el derecho a la reparación. Un segundo desafío o dificultad que les quiero marcar es que en los países donde en los sistemas penales siguen considerando, y desgraciadamente hay muchos países que lo ven así, a las personas explotadas como delincuentes, así se los etiqueta, se torna muy improbable que en ese sistema penal tenga un costado civil en donde se resarza a esas personas. Esto está solucionado en la ley argentina, que siguiendo los mandatos internacionales, desincrimina y no castiga penalmente a la persona explotada. Pero ese no es el panorama de muchísimos países en donde son considerados criminales, y ubico otra zona gris de países en donde, si bien no son criminales, se les echa una tacha moral, se les llama prostituta, digamos, y el sistema jurídico ve negativamente a la persona que es considerada en la cultura predominante como moralmente reprochable, y eso termina trabando las acciones de asistencia o de acciones civiles de reparación. Tercer punto, quiero destacar que hay una preocupación porque en paralelo con la causa penal está el trámite del estatus migratorio de muchas víctimas que no están en su país de origen y han sido transportadas ilegalmente, y se está haciendo el trámite para que vuelvan a su país de origen. A veces se extiende una visa especial a la víctima para que sirva de testigo en el juicio civil, pero el sistema legal usa a la víctima utilitariamente, le saca el provecho que le puede sacar, que es servir a la condena del criminal, el que hace la explotación y la trata de personas, y no piensa en la víctima, que por ahí necesita quedarse más tiempo porque en paralelo ella está tramitando un juicio de daños y perjuicios contra el criminal. Entonces, se tiene que ver, digamos, si el Estado no tiene que usar a la persona solamente para sus fines, sino dejar que la persona haga todo ese proceso tan difícil de reconstruir un proyecto de vida útil y digno. En cuarto lugar, encuentro una preocupación porque cuando la víctima toma contacto con el sistema del Estado, mayormente el penal, no se le informa suficientemente las opciones que tiene para pedir una indemnización civil, que en la práctica mayormente procedería contra el perpetrador del delito de trata y en algún caso, como en la Argentina, y eso quiero comentar, procedió contra un Estado, una municipalidad, pero un ente público territorial. Entonces, es imperioso que haya servicios específicos y capacitados que le informen a la víctima qué otras alternativas tiene para buscar una efectiva y oportuna reparación,
Hay países que informan al Departamento de Estado de Estados Unidos, estoy pensando en Uzbekistán, informan que directamente ellos no dan defensor oficial como política pública. Esto no es un tema de opción. Frente a la gravedad del delito, debe haber un compromiso de todos los estados de proveer o de defensores oficiales o de un sistema que le informe y le dé los caminos. Eso es urgente, porque mientras nosotras estamos hablando hoy y hoy vamos a almorzar, hay gente que está retenida en un lugar de oscuridad, que le están pegando, que le están drogando, que no va a almorzar como nosotros y necesita, cuando la recuperen, si tiene la suerte que la recuperen, que este servicio se brinde adecuadamente. Quiero decir, con cita de un fallo mío, pero donde condené al Estado argentino a pagar una indemnización por un femicidio porque hubo negligencia de autoridades policiales, pero yo ahí cité el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Bevacqua contra Bulgaria, de junio de 2008, que dice, textual, cuando un Estado hace poco o ningún esfuerzo por detener ciertos tipos de violencia privada, lo que está es aprobando tácitamente esa forma de violencia y se convierte en un cómplice. Entonces construye la violencia que se completa con la complicidad de la omisión estatal. Así que esto debemos tenerlo muy en cuenta. Por otra parte, quiero tener en cuenta el parágrafo 123, donde en la Laudato Si el Papa Francisco habla de la nefasta lógica del usa y tira. No debemos ver a las personas y tampoco a las víctimas de trata como un usa y tira y debemos proveer a políticas reparatorias urgentes. Quiero comentar el caso Montoya, fallado el 30 de noviembre del año pasado, y lo falló un tribunal oral federal con sede en la ciudad de Ushuaia. Lo principal era ver la condena a perpetradores de trata. Se los condenó y se mandó pagar una indemnización equivalente a 35.000 euros y solidariamente a la Municipalidad de Ushuaia. Esto es un fallo que está apelado, pero es muy importante, marca un rumbo, aunque no sea generalizable para todas las víctimas de la trata, muestra que debemos hacer muchos esfuerzos para trabajar esta materia. Muchas gracias.